importante que esto esté para hablar con el cliente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme. ¿La distancia de esto? Ahí está. Es un placer enorme estar acá con todos ustedes, compartir este maravilloso congreso que cuando fui brevemente candidato a director en la carrera de Sociología de la UBA el año pasado, esta era una de mis promesas de campaña, hacer un congreso sobre la obra de Foucault cuando se cumplía, en el año que se cumplían los 30, su 30º aniversario de su muerte, en junio del 84. Y la verdad para mí es una suerte de cristalización de ese deseo electoralista, podríamos decir, pero que la verdad me puso muy contento que me hayan invitado. Es un honor enorme estar acá con ustedes y poder compartir una serie de reflexiones y hacer quizás una pequeña revisión que incluso a mí me vino particularmente muy útil para repensar algunos puntos desde los cuales partí, en los cuales me estoy, no sé si especializando, pero sí comencé una determinada línea investigativa hace ya más de 15 años y que a partir de los acontecimientos que fueron sucediéndose en nuestro país desde la crisis orgánica del 2001 en adelante, fueron asumiendo otras dimensiones, incorporando nuevas perspectivas, que también al mismo tiempo, y retomando algunas de las cuestiones que decía acá el compañero, se ven también verificadas en la crisis de la eurozona. En primer lugar, hubo algo a mí que me llamó particularmente la atención. Yo fui estudiante de sociología a lo largo de los años 90, con todo lo que eso supone. Hablando el otro día con algunos compañeros, pensábamos justamente en algunas incomodidades, concretamente el discurso de Bernie, que nos generan aquellos que aún críticamente acompañamos a este gobierno, que en los 90, en pleno menemato, no había ninguna política de ningún orden que nosotros pudiésemos acompañar. Esa incomodidad surge en el hecho de que evidentemente altera y toca la identidad real de lo que nosotros somos, cuando simultáneamente también hay otras políticas que también tocan lo que realmente somos y que son aquellas precisamente que más acompañamos, desde luego. Pero lo cierto está en que haber pasado por las aulas de nuestra carrera, haber hecho la carrera con dos monstruos como haberme formado con Juan Carlos Marín y con León Rossiglio, haber tenido el honor de haber trabajado 4 años con León hasta el momento que me fui a vivir a Francia, constituyeron para mí una suerte de amalgama entre dos mundos, si se quieren, completamente escindidos. Por un lado, que podría ser la filosofía, pero no ni siquiera la filosofía política, la filosofía del psicoanálisis en su sentido quizás más, no sé si decir puro, genuino, qué, pero bueno, podemos decir filosofía política y psicoanálisis, y la investigación empírica, sociológica, etc. Y a partir de esa, si se quiere, de esa articulación, o más que de esa articulación, de esa doble pertenencia, por decirlo de alguna forma, me empecé a interesar en algo que, siguiendo quizás, y vale la pena el punto de partida, Lito Marín me dijo alguna vez: hay dos grandes cuestiones que un investigador formado en Marx tiene que tener en consideración. La primera, que la lucha de clases comienza siempre por un enfrentamiento entre los cuerpos. Y la segunda, que para todos los que tenemos formación en Marx, un Foucault nos sirve porque nos demuestra que no basta con expropiarle un cuerpo, los instrumentos de producción, para convertirlo automáticamente en trabajo asalariado. Y eso me pareció realmente extraordinario, y sobre todo a partir de la posibilidad de acceder a los cursos de capacitación y de formación que la multinacional Telefónica de España, Telefónica Argentina acá,
comenzaba a distribuir entre los trabajadores. Más allá de que hubo un hecho en particular que a mí me haya convocado realmente, que era la escisión que se producía entre viejos y nuevos trabajadores, es decir, entre aquellos que eran los ex-Entel y una entidad que a ese momento, o al momento en todo caso de haber comenzado esta producción discursiva, esta forma de lo que después sería, voy a resumirlo muy rápidamente para pasar en todo caso a lo que estuve analizando e investigando el 2001 en adelante, pues esto ya está lo suficientemente trabajado, publicado y demás, pero que sería incomprensible si no partiera de acá. Lo cierto es que ese eje viejos nuevos me llamó mucho la atención porque terminó constituyéndose como una tremenda y complejísima instancia de selección de cuerpos. O sea, un proceso de selección de cuerpos anclado en criterios de productividad, de una productividad extraordinaria que no queda en una cuestión estrictamente discursiva. Cuando uno analiza los parámetros de rentabilidad que se dieron tanto en Telefónica como en France Telecom entre el 91 y el 99 triplican los márgenes de rentabilidad de las principales empresas telefónicas del mundo. Lo triplican. ¿Y saben con cuánto? Con la mitad de la plantilla laboral. Con la mitad de los trabajadores. Es decir, hubo una serie de elementos que funcionaron objetivamente como un dispositivo de poder que me llevó no menos de 6, 7, 8 años haber descubierto, poder reconstruir ese proceso. En primer lugar, la imposición del estigma suponía porque además hay un dato muy interesante para pensar la hegemonía neoliberal y la relación Gramsci-Foucault, que digamos estoy trabajando que no muy fuertemente en los últimos tiempos, pero que hay algo ahí que está dando vuelta que me interesa particularmente. Lo cierto está en que para que la ofensiva capitalista fuese realmente eficaz, tuvieron que darse una serie de fenómenos que como base material para ofensiva supieran, de tal ofensiva, supusiera una suerte de garantía de éxito de esa misma ofensiva. La primera es el extraordinario crecimiento del desempleo entre el inicio del proceso privatizador y su culminación alrededor del año 95, del 6,2% al 18,4%. Y simultáneamente los programas de formación profesional y fundamentalmente de flexibilización laboral. Es decir, hubo un extraordinario intento por eliminar directamente, teniendo como eje central la privatización de los servicios públicos, a una población juzgada, excedentaria, improductiva, vieja y toda una serie de adjetivos que no son muy favorables, se habrán dado cuenta, a los que se les oponía en un extremo textual realmente, en un par maniqueo de términos, estos que dieron llamarse, o en todo caso que también formaron parte de programas de reclutamiento, los jóvenes profesionales, técnicos, administrativos. Es decir, en menos de 10 años ambas empresas habían suprimido la mitad de su fuerza de trabajo a partir de dos grandes tácticas: forzar mediante retiros voluntarios y presiones extraordinarias a los trabajadores para que se fuesen de ambas empresas, y simultáneamente construir programas de reclutamiento que dieran cuenta de la llegada a ambas empresas de estos jóvenes profesionales y demás. Sin embargo, había algo que a mí me estaba faltando en todo esto, porque yo tenía el dispositivo, tenía cómo se había construido el consenso y la coerción, es decir, cuál había sido en definitiva la base sobre la cual se había construido realmente una hegemonía neoliberal. En ese momento no lo pensaba de esa forma. Y cuando se publica Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica, yo todavía vivía en Francia, y cuando descubrí la teoría del capital humano, la forma en la que Foucault abordaba la teoría del capital humano, me cerró absolutamente todo. Porque las 4 grandes mutaciones que yo había podido constatar en mi investigación, el tránsito de la noción de usuario a cliente, de compañero de trabajo a
de cliente interno, de compañero de trabajo, dije bien, a cliente interno, de trabajador a colaborador, y de la última que en definitiva terminó otorgándole sentido a todas y que ayer fue mencionada en varias oportunidades, como la empleabilidad, cómo se pasa de la noción de empleo de por vida a empleabilidad, que la empleabilidad no es otra cosa que el valor de cambio de la mercancía a fuerza de trabajo, y que en una sociedad de riesgo, que es la que en todo caso intenta construir eso que da a llamarse neoliberalismo, es la forma al mismo tiempo que asume la responsabilización por la, si se quiere, actualización permanente por esa misma mercancía, es decir, por lo que nosotros, por lo que el mercado está dispuesto a pagar por las competencias que nosotros mismos tenemos y de las cuales somos responsables en su permanente actualización. Cuando uno observa y ve todo esto, uno dice, bueno, en definitiva, eso que de alguna manera da en llamarse neoliberalismo, por cuanto, como lo definía Foucault en Nacimiento de la Biopolítica, es en realidad el tránsito que signa un análisis de los procesos económicos. Recién acá el compañero citaba a Adam Smith, como los clásicos, incluso el propio Marx aborda los procesos económicos, a una racionalidad interna que desde una grilla de inteligibilidad económica atraviesa todo comportamiento humano. Ahora, cuando uno realmente ve cómo se impone eso, cuál es el tipo de tácticas, mecanismos, procedimientos que dan cuenta de la imposición a un programa que, acotado a lo que habría podido ser, o lo que fue, o terminó siendo un estudio de caso, terminó de alguna manera intentando volver observable una serie de, si se quiere, de ofensivas, tácticas y estratégicas, no en términos generales, de los sectores más concentrados de la economía. Porque también es cierto una cosa, si el neoliberalismo es una forma de racionalidad que tiene la competencia quizás a su centro de gravedad, muy difícilmente pueda pensarse en la Argentina que tal competencia exista, cosa que no es un dato menor. Y es acá donde me parece que es muy útil una lectura de Foucault desde el análisis de ciertos procesos económicos reales. Es decir, poder de alguna manera construir un sólido instrumento teórico, sin olvidar que la teoría es una forma o un instrumento de análisis de un objeto determinado, la forma de poder aprenderlo. Porque me parece que a veces lo que perdemos de vista es cierto abuso en la exégesis y la hermenéutica que nos distancia bastante de aquello de lo que nosotros estamos tratando de dar cuenta. ¿Y a qué me refiero concretamente con esto? Que muy difícilmente pueda pensarse la competencia en un mercado donde los grandes grupos económicos oligopolizados, tenemos una economía que está completa, total, absolutamente oligopolizada, cuando no cartelizada, cuando no monopolizada. Si uno tiene un sector tal y determinante como puede ser el sector lácteo, y me estoy yendo bastante de lo que podría ser, bueno, estoy cerca de la biopolítica, en donde el 80% lo distribuyen dos empresas. Lo mismo pasa con las telecomunicaciones, y en cuanto sector de la actividad económica que determina directamente la reproducción de las condiciones materiales de existencia de toda la población, nosotros observamos que muy difícilmente puede hablarse de competencia. Sin embargo, el discurso de la competencia, la empleabilidad, los colaboradores, etcétera, etcétera, no quiere decir que no tengan consecuencias reales, son dos cosas diferentes. Desde luego que el tratamiento o la filosofía empresaria y la forma que asumió el nuevo modelo de management impactó directamente y tuvo un efecto real al interior de esas dos empresas. Que dicho sea de paso y pequeña digresión, eso que yo estaba estudiando en Francia respecto a lo que pasaba en Argentina, cuando se privatiza France Telecom, que al momento de la privatización era una empresa estatal, aplicaron lo mismo y en el curso de los últimos 5 años se suicidaron 130 trabajadores telefónicos. Por estudiar eso mismo que yo paradojalmente, que no iba a tener, desde luego no tenía la más remota idea que iba a poder ocurrir una cosa por el estilo, más con toda la parafernalia que tienen los propios franceses respecto del peso de su menguado movimiento obrero, dicho sea de paso, realmente es algo que llama poderosamente la atención. Y ahí es donde se dispara una de las primeras hipótesis resultantes de todo este proceso
investigativo y que podría formularse de la siguiente forma. Realmente no estoy trabajando en esto, pero si a alguien le interesa, lo animo a que lo pueda hacer. Todo proceso de concentración y centralización de capital en la expansión de la formación social capitalista, que está de alguna manera tutelada por esa doctrina de gobierno que dan llamarse neoliberalismo, está directamente vinculado con procesos de homogeneización de la fuerza de trabajo. Escribí algún artículo por ahí en donde contesto a un tal Diribarne, que es un sociólogo, creo, francés, que en plena caída del muro de Berlín publicó un libro que se llama La lógica del honor. Y en donde él dice que el management por objetivo jamás va a llegar a Francia porque es tan fuerte las asociaciones profesionales, o sea los sindicatos, que toda la gremiación, el gremialismo heredero de la Edad Media, jamás permitiría una cosa por el estilo. Bueno, no solamente llegó el management por objetivo, sino que la gente se suicida por el management por objetivo. Y si uno observa y analiza las formas reales que asumen, los criterios de organización, administración y consumo de la fuerza de trabajo, particularmente las multinacionales, digo concretamente las multinacionales porque son las que están presentes en todo el mundo, va a ver que hay rasgos cada vez más homogéneos, en lo que uno podría llamar una trazabilidad de la fuerza de trabajo. Ahora bien, me puedo estar olvidando alguna que otra cuestión, en todo caso volveremos después sobre esto al momento del debate. Vayamos al 2001. Yo considero que el 2001 fue una crisis orgánica, que estaba pensando con respecto a esto, es una crisis orgánica, cosa que no lo tengo cerrado, podría ser análoga a una crisis de gubernamentalidad. Es decir, cuando las condiciones reales que asume la reproducción de un orden social determinado, luego de tal crisis no puede pensarse de la misma forma. Pensemos lo que fue diciembre del 2001. Independientemente de las consignas y de las tensiones e incluso de las más absolutas contradicciones que pudiesen estar alojadas allí, ¿no? Pienso en consignas tales como piquete, cacerola, la lucha es una sola, y cuando un año y medio después al menos el 50% del electorado había votado por alternativas claramente neoliberales. Primera cuestión, lo que me lleva a formular lo siguiente. Si bien hubo una crisis orgánica del neoliberalismo en nuestro país, esa crisis no impactó de la misma manera por una porción realmente significativa de la sociedad civil de nuestro propio país. Y eso quedó negro sobre blanco, por lo menos para mí en el 2008, cuando la sociedad rural y algunos compañeros que llevaron nuestras queridas banderas rojas al monumento de los españoles concitó una adhesión social realmente extraordinaria. A mí me llamó poderosamente la atención. Si con un genocidio en el medio, 25 años de democracia, la sociedad rural concita el grado de adhesión popular que concitó, hay algo que tenemos que pensar respecto a la crisis del neoliberalismo en nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay dos grandes vectores. Uno es el vector que uno podría llamar, si se quiere, de carácter más objetivo, que daría cuenta de procesos de carácter económico, político, susceptibles de ser medidos por las ciencias exactas, como decía el maestro Gramsci. Y hay otros que son muchísimo más sutiles, más complejos, particularmente para poder aprenderlos en términos científicos, que dan cuenta de variaciones en términos de lo que podríamos llamar de carácter subjetivo, en torno a los grados de, si se quiere, no sé si adhesión, pero cuán sólidos están esos vectores que de alguna manera estuvieron presentes, vectores socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos también, en toda esa larga década de valorización financiera. Comparto la lectura de la escuela Flaxo en esa caracterización, del 76 al 2001 como cuarto del siglo de valorización financiera, que necesariamente creo que sigue vigente en nuestro país. Y vayamos concretamente al mundo del trabajo, para también dar cuenta de algunas contradicciones. En primer lugar, para hablar de neoliberalismo, uno necesariamente, y esto lo comparto plenamente con Harvey, con David Harvey, que en su breve historia del neoliberalismo muy atinadamente en realidad, no es muy atinado que empiece por Inglaterra y por Estados Unidos, más bien tendría que haber comenzado por Chile.
cosa que no es un dato menor que se construya un espacio de libertad a partir de genocidios, eso también habría que tenerlo en cuenta. Lo mismo que ocurrió en nuestro país, pero formula una tesis que, bueno, es muy difícil de ponerla en cuestión, respecto de que para que realmente pudiese instalarse cualquier cosa cercana a algo que podríamos llamar neoliberalismo, hay que terminar con toda forma de organización colectiva. Es decir, para que realmente aparezca ese empresario de sí mismo, esos colaboradores, esos apóstoles, ya cuando la crisis orgánica era medio evidente, fines de los años 2000, clandestinamente las oficinas de recursos humanos de Telefónica me pasaron un libro de un tal Luis María Huete, pequeña digresión. Ustedes vieron que hago pequeñas digresiones, pero trato de alguna manera de conservar la línea. Un libro que se llamaba Servicios y Beneficios, no me acuerdo qué cosa, un tipo de la Universidad de Navarra que es del Opus Dei. Y había construido, esto finalmente ya había otra correlación de fuerzas, no trascendió, como si el resto de todos los cursos de capacitación, que eran una belleza realmente. Eran, digamos, modelos neoliberales, pero aplicados sobre seres vivos. Era una cosa realmente extraordinaria. Y la cosa es que el tipo planteaba, en virtud de las dos abscisas, satisfacción, motivación, 4 identidades. Los terroristas, que eran fundamentalmente los trabajadores sindicalizados, los mercenarios, los que no estaban fidelizados al proyecto, a la empresa, emocionalmente, pero sí por guita, o sea que no tendría ningún tipo de inconveniente en pasar a la competencia, los rehenes, que no estaban fidelizados por una muy baja motivación en prolongar su trabajo en esas empresas, pero por la restricción misma del mercado laboral impedía poder ir a otra, y los apóstoles, que eran la encarnación de la satisfacción y la motivación, ¿no? Entonces, este libro termina diciendo que cada empresa tiene los apóstoles que se merece, ¿no? Bueno, toda esa pavada, que en definitiva terminó cayéndose cuando el carácter asalariado del vínculo con el capital aparece en toda crisis, y cuando además, dicho sea de paso, los trabajadores ya no estaban dispuestos a pasar pasivamente a engrosar las filas del ejército de reserva. El punto está en que fijémonos lo que pasa en el mercado del trabajo particularmente. De alguna manera podríamos pensar que el periodo que se abre con la devaluación del 2002 da cuenta de, cosa que no estaría mal decirlo de esta forma, una suerte de relanzamiento del régimen de producción mercantil, anclado fundamentalmente en dos grandes cuestiones. Una extraordinaria capacidad industrial ya construida, ociosa por cierto. No era precisamente un modelo que suponga la movilización y el crecimiento de la demanda agregada y la expansión por consiguiente del mercado interno, la convertibilidad, como para que no existiese esa capacidad industrial instalada ociosa. Y por otra parte, los bajísimos salarios reales en dólares, con lo cual para el capital fue la forma de asegurar una tasa de plusvalía extraordinaria. Fíjense que no es un dato menor también, que el proceso inflacionario comienza cuando los salarios reales alcanzan los niveles previos a la crisis, alrededor del 2007, por ahí, en donde de alguna manera también se estabiliza cierta tasa de inversión. Eso de alguna forma podría dar cuenta de la forma real que asume el relanzamiento del régimen de acumulación de capital, que va a tener otro horizonte. Ya no va a tener más la primacía hegemónica, extraordinaria del capital financiero, sino que va a empezar a jugar su parte el capital productivo. Y va a cambiar de alguna manera, de forma drástica, el modelo de acumulación, aunque tal vez no tan drástico, porque bueno, hay trabajos, por ejemplo, como los trabajos de Martin Short, que señalan que la concentración y centralización de capital se mantiene de alguna manera incólume, pero hay otra orientación claramente diferente, y en función de la cual también, creo yo, se construye una nueva alternativa de organización social, que en términos académicos hay toda una discusión en cómo definirla. Si podemos hablar de posneoliberalismo,
neodesarrollismo, neopopulismo, hasta incluso en términos académicos es muy difícil dar cuenta de esta coyuntura. Lo cierto está en que muy difícilmente podríamos hablar de una suerte de prolongación del menemismo por otros medios, utilizando o parafraseando el célebre apotegma de Clausewitz, porque justamente en la medida en que se construye un incremento extraordinario de la tasa de afiliación, cuando simultáneamente crecen los salarios, cuando se recuperan ciertas instituciones como las paritarias y negociaciones colectivas y demás, cuando hay un reagrupamiento de ese poder colectivo que había sido de alguna manera aniquilado, muy difícilmente se puede hablar que hay una prolongación, en todo caso, un ethos o la posibilidad de prolongar esa hegemonía neoliberal que había caído, en definitiva, que había comenzado a resquebrajarse, precisamente por aquello mismo. Es decir, por la extraordinaria situación de ilegitimidad social con la que había comenzado a vivirse el desempleo creciente. Y dato que no es menor y es permanentemente señalado por Perry Anderson. Cuando nosotros analizamos, o si analizásemos, las razones por las cuales adquirió tal nivel de consenso, de, si se quiere, de adhesión popular también, el plan de convertibilidad, es inescindible de la extraordinaria base material que dejó en la sociedad civil argentina el proceso hiperinflacionario del bienio 89-90. Eso de alguna manera brindó las posibilidades, y creo que también está en juego hoy en día en nuestro país, para construir una situación social que redundase en la posibilidad estratégica de poder implementar las reformas del mercado que vinieron posteriormente. Para ir cerrando, acá el compañero me está señalando que ya es la hora, creo que hay 2 o 3 grandes vectores para tener en cuenta. En principio, de carácter más, si se quiere, epistemológico, los procesos sociales no asumen el carácter que quizás para nosotros en el fragor de debates y confrontaciones políticas, académicas, ideológicas, lo que sea, no hay negros o blancos, ni hay mercados puros, ni estados puros, ni cosas que se le parezcan. Yo creo que en ese sentido hay que construir instrumentos teóricos susceptibles de ser lo suficientemente laxos y flexibles para que den cuenta de realidades sociales cada vez más complejas. Laxos y flexibles no quiere decir ecléctico, ni quiere decir cualquier cosa. Laxos y flexibles quiere decir tener la enorme capacidad de intentar dar cuenta de realidades sociales en donde, si nosotros nos quedásemos en la cuestión estrictamente económica, no se podría responder a la pregunta que subyace al proceso social que estamos atravesando. Si para los grupos económicos concentrados, que objetivamente para ellos sí esta fue una década ganada, ¿por qué quieren bajar este gobierno? Y si nos quedamos en la cuestión estrictamente política, tampoco damos cuenta de que, si bien podemos percibir ciertos grados de avance cualitativos en la construcción de una sociedad más democrática, más humana, dentro de los límites que de alguna manera permite esto que debe llamarse capitalismo, esa concentración de la riqueza sí es un fenómeno que hay que abordar y que hay que construir una determinada fuerza social para dar cuenta de eso, porque eso no se construye de otra forma. En todo caso, la correlación de fuerzas que dé cuenta de la posibilidad de avanzar sobre esa sociedad. En segundo lugar, la lucha por la hegemonía política quizás nunca fue tan clara en nuestro país como lo es ahora. Es lo que para mí se está resolviendo o se va a intentar resolver del 2015 en adelante, más allá del piso de ciudadanía social que se haya construido como efecto de la salida de la crisis orgánica de diciembre del 2001. Yo creo que el 2008 lo que marca es el agotamiento o, digamos, el punto de partida, la reorganización de los sectores más concentrados de la economía y de una derecha latente que en términos políticos estaba realmente muy desarmada, que no están más dispuestos a financiar. Ellos lo viven como eso, a partir de la confiscación a la renta extraordinaria de los commodities agroindustriales y agrarios directamente,
no están más dispuestos a financiar un proyecto, modelo de acumulación de capital, como más les guste, que se les opone en un todo, que las razones económicas de la lucha neoliberalismo-antineoliberalismo en nuestro país, dije antineoliberalismo y no anticapitalismo porque la alternativa anticapitalista no está en carpeta, o en cartelera, como diría el socialista Wiener, que cree en la mano. Tenemos un socialista que cree en la mano invisible del mercado, que te parece mentira. Y es muy interesante eso, porque a mí me parece que tener en cuenta que la correlación de fuerzas tiene un componente objetivo muy claro, que es el siguiente: si se construye en todo caso una suerte de desarrollo capitalista anclado en la expansión de la demanda agregada, con todo lo que eso supone en términos de construcción de un mercado interno, crecimiento objetivo del poder sindical, capacidad de consumo de los sectores populares, tasa de sindicalización elevada, intervención del Estado en los procesos económicos, construcción de una fuerza social que respalde y apoye y legitime la intervención del Estado en los procesos económicos, etcétera, etcétera. O el hecho de que, como bien lo demuestra la reciente formación del Foro de Convergencia Empresarial, ese plan de gobierno, que los invito a leer porque es un plan de gobierno exactamente neoliberal, estrictamente neoliberal, claramente neoliberal, es el segundo, que se llama ¿Quiénes somos y qué necesitamos?, del 21 o 22 de abril de este año. Esos sectores que de alguna manera, conducidos por las fracciones económicas, o en todo caso las fracciones de la estructura económica que demostraron tener capacidad hegemónica, vuelcan su producción en el mercado internacional, y para los cuales el salario no es un factor de expansión de la demanda agregada, sino un costo que hay que suprimir. Ese me parece que es las dos alternativas que se juegan, en donde claramente está presente la construcción de un modelo societario que en esta correlación de fuerzas pueda de alguna manera revertir, prolongar revirtiendo, continuar revirtiendo, e intentando construir una sociedad que pudiese superar la que en definitiva se construyó sobre fondo de la salida del inicio de la democracia, lo que León Rosichner llamaba la democracia aterrada, y que es precisamente por lo que me parece que tenemos que luchar para poder avanzar en la construcción de una sociedad más humana. Bueno, perdón la extensión, muchas gracias por todo. Bueno, les agradecemos a los expositores y ahora se abre un espacio de conversación. Habiendo vuelto un poco más tarde, porque costó volver del almuerzo, podemos estirar a lo mejor 10 minutitos más y tener unos 15 a 20 minutos para las preguntas. Como durante todas las jornadas, les pedimos que los que quieran hacerlas, por favor, se acerquen hasta acá, así las pueden hacer por micrófono, las escuchan todos y las toma la cámara, porque vivimos en el periodo de la videovigilancia. Si alguien más después de Martín quiere acercarse. Tengo una pregunta para Anton. ¿Qué pensabas de si es posible pensar otra genealogía de la deuda que no caiga necesariamente como en la lógica de la dedocracia, pensando en otra genealogía, pensando en el conocimiento situado, no necesariamente cayendo en medir las estrategias de nuestro país, nacional y populares, no porque no me interese, sino pensando en un marco quizás más amplio de pensar otras lógicas, quizás de cancelar la deuda, o de cancelar esa lógica de la deuda, o de resistirla, o pensar actualmente en un escenario internacional marcado por el capital internacional especulativo más salvaje, que produce estados de excepción soberano también, digamos, porque me parece que ese quizá el marco de regulación soberana tiene que ver con esa, digamos, sobrepasar la lógica soberana. ¿Qué pensás de eso? Y pensar en esto, digo, esto sí se refiere a una cuestión mucho más regional de pensar otra genealogía de la deuda, cuando decías, por ejemplo, que para vos empezó en el 2008 quizá la crisis, o quizá tu ejemplo de Wall Street, y pensar que quizá a lo mejor tenemos otra genealogía de otro lugar. Nada más.
A ver, una pregunta es interesante, aunque no sé si sé responderla, es el problema. Pero sin duda lo que he hecho aquí es una genealogía que se podría considerar, aunque encanta muy mal un concepto que no es un concepto, sino que realmente ya es puro cinismo, una genealogía occidental. Más o menos, lo cual, como digo, es un cinismo porque efectivamente lo de Occidente poco se sostiene la idea. Ahora, sí que sería interesante para mí pensar desde otras culturas puntos distintos de la genealogía, es decir, qué significa una genealogía de la deuda en el contexto de la India, qué significa partir de una genealogía teopolítica de la deuda poniendo como punto de inicio, pues no sé, pues los textos sagrados hindús. Es decir, seguro que vamos a tener una concepción radicalmente distinta, qué significa pensar una genealogía de la deuda a partir de la filosofía taoísta y confuciana, es decir, qué significa a partir de un paradigma que no tiene la efectividad como sustancia, digamos, fundamental, o como sí que la tiene la occidental. Yo creo que lo que hago es un intento muy parcial y por tanto muy defectuoso, que se podría complementar a través de un esfuerzo de descentramiento cultural, sin duda, pero se me escapa completamente mis posibilidades, eso sin duda. Ahora, con respecto al tema de los conocimientos situados, no sé si entendí bien esa parte. Precisamente, si los conocimientos situados, sí que he trabajado un poco en torno a la deuda, conocimientos situados en ciencias sociales suele referirse a Donna Haraway, pero la aplicación de los conocimientos situados para una racionalidad política de gobierno, y concretamente una racionalidad política de gobierno que puede de algún modo afectar a la deuda, yo creo que lo encontramos en el uso del conocimiento en la sociedad, el artículo de Friedrich Hayek. Es decir, se adelanta unas cuantas décadas a Donna Haraway y de forma tremendamente más oportuna. Porque lo que viene a ser una crítica epistemológica en Haraway para la producción de otro tipo de conocimientos, en Hayek ya es una crítica destinada a una positividad de gobierno, lo cual es avanzar como 4 pasos por delante de lo que está, incluso a día de hoy, la izquierda norteamericana, que francamente está muy atrás. O esa es mi opinión. Entonces, yo creo que contestaría de esta manera, aunque no sé si lo he contestado en absoluto. Hola, ¿cómo estás? La pregunta, más que la pregunta es si podés ampliar un poquito en esta frase que dijiste de que es posible o que es posible establecer como una comparación o algún punto de encuentro entre la idea de una crisis orgánica del 2001 y la idea de una crisis de gubernamentalidad. En principio, creo que de la misma manera que Gramsci hablaba de hegemonía, Foucault habla de normalización. Muy difícilmente pueda pensarse que una hegemonía no supone un cierto grado de normalización de diferentes conductas, comportamientos, representaciones sociales, etc. Yo creo que el sentido común neoliberal en nuestro país es fuertísimo. Cuando un taxista en Buenos Aires te habla de inflación por emisión monetaria, vos te das cuenta hasta dónde llegamos, ¿no? Y lo difícil que es revertir eso. Y lo digo fuera de joda, no lo digo ni contento tampoco. Realmente creo que la dimensión que asume eso que dan llamarse batalla cultural es extraordinario, porque las alternativas reales de gobierno, o digamos los candidatos que expresan una sola y única alternativa real de gobierno al existente, con todo lo que uno puede llegar a criticar y demás, no es nada progresivo ni mucho menos. Es decir, es de alguna forma una vuelta a lo peor de todo eso que estalló en una crisis orgánica, dicho sea de paso. Y este tipo de, si se quiere, de elementos discursivos, normalizados y demás, dan cuenta de el escasísimo conocimiento construido en torno a las razones por las cuales hubo una crisis orgánica. ¿Se entiende? Eso me parece que es fundamental. Y en segundo lugar, yendo más concretamente, y que se liga posteriormente con tu pregunta, habría que pensar realmente a qué llamamos, o definir a qué llamamos crisis de gubernamentalidad. Si una crisis de gubernamentalidad supone el hecho de que siempre una crisis orgánica supone una crisis de hegemonía y por ende una crisis de autoridad.
Acá el compañero Antón dijo recién algo que me pareció muy interesante, o por lo menos extraje una frase que dijo: pecar por desobedecer. A mí me parece que si hay algo que queda negro sobre blanco en este país, es el hecho de que esos sectores más concentrados, si se quieren, viven como una afrenta el hecho que se exprese de una forma tan nítida que son clase dominante pero no gobiernan. Y hay que pensar hasta qué punto, digamos, una crisis de gubernamentalidad, cuando llamamos crisis de gubernamentalidad, si nos quedamos en la dimensión de todos aquellos mecanismos tendientes a controlar y administrar una determinada población, o la forma real que asume ese control, distribución espacial, administración, gestión, etcétera, etcétera, ¿cuál es el gradiente que a nosotros nos va a permitir pensar que estamos ante una crisis de gubernamentalidad? Porque en el pensamiento gramsciano tenés un gradiente, o digamos, tenés momentos diferentes, no son exactamente gradientes. Una cosa es una crisis de coyuntura y otra cosa es una crisis orgánica. El 2008 fue claramente una crisis de coyuntura, no una crisis orgánica. Una crisis orgánica es cuando ya el orden social en el que vos vivías ya no lo podés seguir reproduciendo. No se puede seguir reproduciendo. Es la caída de la convertibilidad. Incluso para ser más específico y riguroso habría que decir la crisis orgánica de la convertibilidad, no sé si tanto el neoliberalismo. ¿Se entiende? Es decir, hay infinidad de vectores en los que se prolonga esos rasgos extraordinarios de la hegemonía neoliberal en nuestro país, pero fueron puestos en crisis. Ese es el asunto. Y se expresa también en el hecho de que en función del gobierno de las encuestas que rigen no solamente a la clase política y a la sociedad civil argentina, sino que es parte del mundo capitalista actual en todas partes del mundo, vos fijate cómo los candidatos van yendo y viniendo respecto de determinadas declaraciones en función de lo que se dice. Es decir, Sanz diciendo que la asignación universal por hijo se da por la canaleta, el juego y la droga, y después, digamos, como más gorila que eso no se puede ser, tiene que salir a pedir disculpas. Claro, y sí. Es decir, cómo de alguna forma, habría que pensar realmente, yo te digo, yo creo que de alguna manera una crisis orgánica es una crisis de gubernamentalidad. No sé si se puede decir exactamente, no sé si sería una asociación reversible. Necesariamente una crisis orgánica es una crisis de gubernamentalidad, porque muy difícilmente puedas tener parámetros gubernamentales en una crisis orgánica. Si hay algo que caracteriza además una crisis orgánica es la profundidad tal en donde la misma noción, ya no de gobierno, de autoridad está en juego. O sea, hay algo que nosotros también a veces damos por descontado, que al hablar de gobierno no involucramos el concepto de autoridad, como al mismo tiempo que al hablar de poder no incorporamos, o damos por hecho, normalizamos que estamos hablando de obediencia. A mí me parece en ese sentido ser bastante preciso en los términos que utilizamos, ayuda bastante a clarificar la cuestión. E igual insisto, esto es algo que lo estoy pensando y realmente no lo tengo muy resuelto. Yo no lo pienso en términos de, más bien como decía Lito Marín, que los filósofos y la filosofía política fundamentalmente nos sirvan como insumos para pensar problemas reales. Lo pienso más realmente en términos de problemas reales y de lo que fue la profundidad extraordinaria de lo que para mí por lo menos es la crisis orgánica del 2001. Hay otros investigadores, otros colegas que piensan o caracterizan ese proceso de otra manera. Para mí estamos frente a lo que en términos gramscianos claramente se llama crisis orgánica y que podría coincidir, y no veo por qué no, con lo que Foucault describió en Seguridad Territorial de Población como crisis de gubernamentalidad. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Una crisis orgánica. En realidad estamos en una... El público está en una crisis Yo orgánica. estaba pensando que el trabajo de Antón es muy interesante. Es verdad que esa genealogía de
el antiguo judaísmo es una apuesta. Ahora, mientras hablaba, pensaba en las apuestas presentes en términos de cómo Deleuze también caracteriza las sociedades de control, ¿no? Y ese hombre, que una de las claves de la sociedad de control es que el hombre deviene un hombre endeudado. Digamos, más que una pregunta, me gustaría seguir escuchando y diciendo cómo trabajas eso en términos de los procesos de subjetivación y del funcionamiento de esos procesos en el presente. Incluso en este país hoy, endeudarse es una estrategia de resistencia contra, digamos, aguantar el dinero, ¿no? O sea, en términos de pagar en 12 cuotas, etcétera, etcétera, es hacer durar el dinero. Muchos de los hechos. Me quedé con esos pensamientos, digamos, que no sé si son preguntas, pero bueno, que pueden servir para disparar quizá algunos comentarios tuyos. Sí, sin duda, yo creo que precisamente ese texto de Deleuze, más que el Antidipo, donde también tiene un capítulo dedicado a la deuda, pero leyendo a Nietzsche también, pero consigue un poco más flojo tal vez. Pero esa postdata en concreto, la sociedad de control, pienso que es tremendamente útil para pensar eso, que es la deuda en el neoliberalismo, por ejemplo. Aunque casi es un tema en el que estoy empezando a trabajar. Yo creo que es un tema que sin duda tú desarrollarías muchísimo mejor y vas a conocer mucho mejor, porque efectivamente en el paso de lo que llama Deleuze el individuo al individuo, que es lo que teoriza en dicho ensayo, la deuda, aunque en verdad no la toca de forma directa, creo recordar, o en cualquier caso no en profundidad, eso sin duda, la deuda estaría perfectamente dentro de las modalidades o de los moldeos del control postindustriales, o si queremos postfordistas, ¿no? En relación, por ejemplo, al mundo del trabajo. Es decir, el mundo del trabajo asalariado desde el siglo XIX, lo que fue básicamente fue un intento de sedentarización de poblaciones más o menos errantes, ya sean en los éxodos del campo a la ciudad, de ida y vuelta, o ya fuesen por sujetos poblacionales que su modo de vida ya era exactamente ese, ¿no? el deambular. Entonces, el trabajo asalariado empieza de aquella manera, ¿no? Con imposiciones tremendamente férreas. Hay ciertos autores de la escuela operaísta, sobre todo, que de hecho lo que teorizan es el trabajo asalariado como originario en las plantaciones de esclavos de América Latina, fundamentalmente, ¿no? Como el trabajo asalariado es una realidad no para el libre mercado, no una realidad para ciudadanos libres, sino una realidad pensada en primera instancia, pero no casualmente, para poblaciones esclavizadas. Y en efecto, lo que vemos después en Europa, ya sea en Francia, Inglaterra o cualquier otros países, son las cartas, por ejemplo, que te obligan a firmar el patrón, ¿no? Que son cartas para obligarte a la relación salarial. Entonces, si quieres dejar al patrón, pues el patrón tiene que firmar tu finiquito en la carta. Y si no tienes la carta con el finiquito del patrón, no puedes ir a otra ciudad, porque lo primero que te ha preguntado el patrón de otra ciudad es dónde está tu carta. Es decir, así se construye el trabajo asalariado como un mecanismo tremendamente disciplinario. Pero ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda en las décadas más recientes? La deuda lo que funciona es como un mecanismo efectivamente de control, es decir, un mecanismo para que trabajemos más en lo que sea, en capacitarnos o emplearnos, pero de forma flexible y completamente separada de los lugares de encierro del poder disciplinario, eso sin duda, ¿no? Es decir, es una relación completamente lábil y porosa que va más allá de la espacialidad reticulada, eso está claro. Entonces, yo creo que sí que sería tremendamente interesante hacer esa lectura o continuar lo que estoy intentando hacer a partir de la postdata de Deleuze. Entonces, en ese sentido sí que te agradezco el comentario, aunque digo, yo creo que para las transformaciones del trabajo a este respecto podrías comentar tú más seguro. No, la verdad que no. Ni a garrotazo. Sí, algo me parece quizás como para formular, hacer un pequeño resumen de lo que veo como una tensión en esto que decía la crisis orgánica y cómo de alguna manera poder volverlo observable. Yo creo que para ser más concreto incluso todavía, la tensión que existe en nuestro país puede verse reflejado en el hecho de que si hay algo que de alguna manera el neoliberalismo intenta permanentemente para volver observable, para volver empíricamente contrastable, algo tal como la empleabilidad, la teoría del capital humano, etc., es la profunda individualización de los vínculos sociales, anclados desde luego en parámetros de incremento de la productividad. Productividad que además, como racionalidad política,
trasciende abiertamente el espacio estrictamente laboral. Pero al mismo tiempo, si hay algo que objetivamente enfrenta eso mismo, es el reagrupamiento, el poder colectivo, el hecho de que se haya construido redes de solidaridad tremendamente interesantes en nuestro país, se haya recuperado cierta, no sé si alguna vez se lo perdió, pero que esté muy presente el hecho de que la mejora de las condiciones materiales de existencia de las mayorías están directamente vinculadas a la actividad política, al agrupamiento, a que no hay salidas individuales. Y eso me parece que constituye un poderosísimo obstáculo teórico y político para, de alguna manera, recuperar el terreno que los principales cuadros del neoliberales muy bien sienten que perdieron. Creo que eso que viven como una pérdida es una pérdida real. Y que sin embargo, como decía Dmitry Karamazov, Dios lucha con el diablo y el campo de batalla es el corazón del hombre. Así que me parece que en esa estamos. Bueno, si nadie más tiene más preguntas, como cronometrista del trabajo intelectual que estamos haciendo acá,